¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que guardas en tu despensa podría estar afectando tu vida espiritual más de lo que imaginas? Escucha con mucha atención lo que te voy a decir, porque esto no es un simple consejo de limpieza doméstica. Esto es una revelación espiritual que puede cambiar la atmósfera de tu casa, tu vida financiera e incluso tu salud física y emocional. Lo que parece ser solo un descuido común, en el mundo espiritual tiene un peso que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. Lo que la mayoría desconoce es que, a través de cosas aparentemente inofensivas, el enemigo encuentra puertas abiertas para entrar en nuestras vidas, nuestras familias y nuestro hogar. Hoy Dios me envía a revelarte algo profundo, algo que quizás nunca habías considerado. Hay alimentos específicos que, si los guardas en tu casa, pueden estar trayendo contaminación espiritual, ataduras invisibles, maldiciones generacionales y opresión demoníaca. Quizás te parezca absurdo pensar que algo tan cotidiano como un alimento pueda tener impacto en lo espiritual. Pero la palabra de Dios es clara desde el Antiguo Testamento. Todo lo que ha sido contaminado, ofrecido a otros dioses, consagrado a la oscuridad o manipulado en ambientes de maldad, trae consecuencias. ¿Acaso no nos advirtió el Señor que no trajéramos cosas abominables a nuestra casa para no ser malditos como ellas? Deuteronomio 7:26. Y hoy te pregunto, ¿has sentido que tu hogar está más pesado últimamente? Tus hijos están más rebeldes, hay enfermedades frecuentes, la economía está estancada o el ambiente familiar parece lleno de tensión. Puede que este mensaje sea la respuesta a lo que llevas tiempo preguntándole a Dios en oración. Lo que estoy a punto de revelarte no es un simple consejo, es una advertencia espiritual directa. Porque cuando entendemos las estrategias ocultas del enemigo, entonces podemos levantarnos, cerrar puertas y romper todo yugo en el nombre de Jesús. A partir de este momento, abre tu espíritu. Pide discernimiento al Espíritu Santo y presta mucha atención. Lo que voy a compartir puede cambiar la atmósfera de tu casa, tu vida y tu destino. Prepárate, porque hoy vas a descubrir cuáles son esos 5 alimentos que nunca deberías guardar en tu hogar. No estás aquí por casualidad. Dios quiere hablar contigo sobre lo que hay en tu casa y cómo proteger tu entorno espiritual. Así que suscríbete ahora al canal, deja tu like para que este mensaje llegue a más vidas y comenta con fe: mi hogar está cubierto por la sangre de Cristo. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede ser la clave para cerrar puertas al enemigo y abrir caminos de bendición sobre tu vida y tu familia. Vamos a empezar con el primer alimento. 1. Pan viejo o guardado hasta pudrirse, un portal invisible a la maldición y la escasez espiritual. Muchos no lo saben, pero guardar pan viejo, mohoso o en mal estado dentro del hogar no es un simple descuido, sino un acto que tiene profundas implicaciones espirituales. El pan, a lo largo de toda la Biblia, simboliza provisión, sustento, bendición y la presencia misma de Dios. Recordemos que Jesús se presenta como el pan de vida. Por eso, cuando permitimos que el pan se pudra en nuestras casas, estamos, sin saberlo, enviando un mensaje espiritual equivocado. Que estamos dejando que la bendición se corrompa, que la provisión se pierda y que lo que debía alimentar nuestra vida se convierta en símbolo de miseria, desorden y contaminación espiritual. La presencia de pan viejo o enmohecido se convierte en una legalidad espiritual que el enemigo puede utilizar para operar dentro del hogar. Donde hay desorden, podredumbre y negligencia, hay espacio abierto para que entren espíritus de escasez, ruina, enfermedad y conflictos familiares. Y no es casualidad que casas donde se acumulan alimentos vencidos, pan podrido o restos olvidados, son hogares donde las discusiones, la depresión, la falta de motivación y los problemas financieros parecen nunca terminar.
Observa algo clave. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó al pueblo sobre el maná en el desierto, les dijo claramente que solo recolectaran lo necesario para cada día. Aquellos que desobedecieron y guardaron más de lo debido, vieron cómo el maná se llenó de gusanos y hedía. Éxodo 16, 19, 20. Este principio espiritual sigue vigente. Cuando acumulamos lo que no corresponde o permitimos que lo que era bendición se corrompa dentro de nuestro hogar, esa corrupción espiritual impacta directamente nuestras finanzas, nuestra salud emocional y nuestra paz. No se trata solo de higiene física, sino de higiene espiritual. Cuando mantenemos pan viejo, mohoso o restos olvidados en cajones, despensas o neveras, estamos permitiendo que un símbolo de la provisión divina se convierta en un canal de maldición. Es como tener en casa un recordatorio constante de que hemos descuidado la bendición, de que lo que debía alimentar ahora se convierte en pudrición. Y pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces has entrado en tu cocina, has abierto una alacena o una caja y te has encontrado con pan endurecido, mohoso o totalmente olvidado? Eso que parece un detalle insignificante tiene un peso espiritual enorme. El enemigo se mueve en el desorden, en la negligencia y en todo lo que refleja descuido de lo que Dios te ha dado. Esto no significa que no puedas tener pan en tu casa, sino que debes mantenerlo fresco, consumido a tiempo, y no permitir que se convierta en algo muerto, inservible y contaminante. Porque espiritualmente, cuando dejamos que lo que simboliza la provisión divina se eche a perder, también empezamos a ver cómo las oportunidades se pierden, cómo los recursos se escapan y cómo la armonía del hogar se rompe. Este principio es tan fuerte que Jesús mismo, al enseñar a orar, nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. No dice el pan de la semana o el pan acumulado. Hay una enseñanza profunda en vivir confiando cada día en la provisión divina, sin caer en la acumulación ansiosa que solo refleja miedo, incredulidad y desconfianza en la provisión de Dios. Por eso, hoy te invito a hacer un acto profético. Revisa tu cocina, tus alacenas, tus gavetas, tus bolsas y tus refrigeradores. Busca cualquier pan viejo, restos olvidados o alimentos vencidos. Deséchalos con una oración de renuncia diciendo: rompo hoy todo espíritu de ruina, escasez y contaminación espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Desde hoy, mi hogar será tierra de provisión fresca, bendición continua y presencia del Dios vivo. Este acto, aunque te parezca sencillo, es profundamente poderoso en el mundo espiritual, porque cuando tú limpias lo físico, estás limpiando también lo espiritual. Y donde hay limpieza, orden y honra a los principios divinos, la bendición empieza a fluir. Donde ayer había escasez, hoy llega provisión. Donde había discusiones, hoy hay paz. Donde había ruina, hoy hay puertas abiertas de prosperidad y bienestar. No subestimes lo que Dios te está mostrando hoy, porque muchas veces el enemigo no necesita grandes pecados para entrar en un hogar. Le basta con puertas pequeñas, detalles ignorados, símbolos espirituales descuidados. Y hoy el Espíritu Santo te está revelando uno de esos detalles. Así que prepárate, porque lo que sigue en este mensaje es aún más impactante. Los próximos alimentos que mencionaremos son portales espirituales que quizás jamás imaginaste que podían estar afectando tu vida, tu familia y tu economía. 2. Frutas podridas, vencidas o en descomposición, canal abierto a espíritus de enfermedad, ruina y descomposición espiritual. Cuando observamos la vida cotidiana, muchos no imaginan que algo tan simple como dejar frutas podridas o alimentos en descomposición en casa pueda tener repercusiones espirituales. Sin embargo, a la luz de las Escrituras y de los principios espirituales que Dios nos revela, todo lo que toleramos en el ámbito físico también tiene repercusiones en el ámbito espiritual.
La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios de orden, limpieza y pureza. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Él instruía a su pueblo a mantener el campamento limpio, libre de inmundicia, porque Él caminaba en medio de ellos. En Deuteronomio 23:14 dice: «Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto, tu campamento ha de ser santo». Cuando una persona permite que frutas podridas, alimentos vencidos o en evidente descomposición permanezcan en su casa, no está solo descuidando lo físico, está abriendo brechas espirituales, puertas invisibles que el enemigo utiliza para traer contaminación espiritual, enfermedad, desgaste energético, ruina y caos. Las frutas podridas son símbolo en el mundo espiritual de cosas que debieron ser desechadas, temporadas que ya caducaron, situaciones que no hemos cerrado correctamente. Lo que en lo natural se vuelve moho, mal olor y descomposición, en lo espiritual se convierte en una atmósfera cargada, pesada, donde se alimentan demonios de enfermedad, ruina y destrucción familiar. Si miramos profundamente las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando hablaba de los frutos, no era por casualidad. Mateo 7:17 nos dice: «Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Cuando los frutos malos permanecen en tu entorno, estás espiritualmente declarando que aceptas lo que es corrupto, lo que está dañado, lo que no alimenta, sino que contamina. Y es aquí donde la legalidad espiritual se activa. El enemigo no necesita permiso explícito, necesita puertas abiertas, y cuando hay desorden, suciedad, olores de putrefacción, eso genera un ambiente propicio para que entidades espirituales de enfermedad, opresión, tristeza y ruina encuentren derecho para actuar. Muchas veces las personas me escriben diciendo: «Pastor, no sé por qué me siento agotado en casa, por qué siento tristeza repentina, desánimo o discusiones constantes». Y cuando analizamos su entorno físico, encontramos exactamente esto: restos de frutas podridas en la cocina, dentro del refrigerador, sobre la mesa o incluso en rincones olvidados. Lo físico refleja lo espiritual. Además, las moscas, hormigas y otros insectos que son atraídos por la podredumbre no son solo plagas naturales. Espiritualmente representan demonios de contaminación que rondan espacios donde hay descomposición, tanto física como emocional y espiritual. Esto no es superstición, es un principio de pureza que la Biblia enfatiza desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que la descomposición es también reflejo de cómo muchas personas están reteniendo en su vida situaciones que ya deberían haber dejado atrás. Relaciones tóxicas, pecados no confesados, rencores, amarguras o pensamientos de derrota. Así como la fruta se va pudriendo poco a poco, el alma también se contamina cuando se aferra a lo que ya está muerto y no produce vida. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en medio de la podredumbre, ni física ni espiritual. Por eso, el enemigo aprovecha cualquier descuido para establecer su operación. Lo que comienza con una simple manzana podrida, olvidada en un frutero, puede convertirse en un símbolo espiritual de estancamiento, puertas abiertas a enfermedades inexplicables, pérdidas financieras y conflictos familiares. Y quiero que pienses en esto: cuando guardas alimentos vencidos, podridos o en descomposición, lo que estás haciendo sin darte cuenta es reteniendo muerte en tu entorno. La muerte no solo es física, puede ser emocional, financiera y espiritual. Y donde hay muerte, hay ausencia de la presencia de Dios, porque Dios es vida, es pureza, es renovación constante. Por eso la Biblia habla tanto de limpieza, de renovación, de quitar lo viejo. Efesios 4, 22, 24 nos exhorta a despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es exactamente eso lo que debemos hacer también en lo físico: eliminar lo podrido, lo que ya no sirve, lo que contamina, para que nuestro entorno se alinee con la presencia de Dios. No es casualidad que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, después de alimentar a la multitud, pidió que recogieran todo lo que sobró para que no se perdiera nada. Juan 6:12. Ese principio muestra que lo que es útil se guarda con honra, pero lo que es basura debe ser eliminado. Dios no bendice lo que se mezcla con desorden, descuido o negligencia. Hay personas que no entienden por qué sus finanzas están estancadas, por qué su salud siempre está quebrantada, o por qué sus emociones viven en una montaña rusa. Y muchas veces la raíz no está en una maldición externa, sino en puertas internas abiertas por el descuido, el desorden y la tolerancia a la contaminación espiritual dentro de su propia casa. Por eso hoy Dios te dice: examina tu hogar. Abre tu refrigerador, mira tu cocina, revisa los fruteros, las despensas. Todo lo que esté podrido, vencido, en descomposición, es una señal espiritual de que hay cosas que debes cortar de raíz, limpiar y sacar inmediatamente. Al hacerlo, no solo limpias lo físico, haces un acto profético de cancelación de ruina, enfermedad y opresión espiritual. Y mientras lo haces, declara en voz alta: hoy corto con todo ciclo de ruina, enfermedad y estancamiento. Mi casa es casa de bendición, de pureza y de abundancia espiritual. Ese acto físico de limpieza acompañado de una declaración de fe cierra puertas espirituales y abre ventanas de bendición sobre tu vida. Quiero que entiendas algo profundo. Cada vez que limpias tu entorno físico, limpias también tu atmósfera espiritual. Dios se mueve en la pureza, en el orden, en lo santo. Así como no pondrías comida en un plato sucio, tampoco la bendición de Dios puede reposar en un ambiente contaminado por la descomposición, el descuido y el desorden. Hoy es el día para tomar acción. No es un simple consejo de limpieza, es un llamado espiritual. Porque mientras permitas frutos podridos en tu mesa, también habrá frutos podridos en tus finanzas, en tus relaciones y en tus emociones. Pero si hoy limpias, si hoy cortas, si hoy renuevas, entonces verás cómo la atmósfera de tu hogar se transforma, cómo la paz regresa, cómo las puertas de bendición se abren y cómo la presencia de Dios se hace evidente. Porque donde hay limpieza, hay orden. Donde hay orden, hay presencia. Y donde está la presencia de Dios, no hay lugar para la ruina, la enfermedad ni el mal. 3. Arroz, granos o harinas guardadas con plagas, gorgojos, insectos, puerta espiritual que atrae ciclos de pérdida, destrucción y estancamiento financiero. Lo que muchos consideran como un simple problema doméstico: tener arroz, granos o harinas infestadas de gorgojos, polillas u otros insectos, en el mundo espiritual se convierte en una señal alarmante de puertas abiertas que el enemigo está utilizando para operar destrucción, pérdida continua y estancamiento financiero dentro del hogar. Observemos el principio bíblico desde el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios quería bendecir a su pueblo, les prometía abundancia en la tierra, cosechas bendecidas, graneros llenos, aceite y vino en aumento. Pero cuando el pueblo se apartaba de sus caminos, una de las primeras señales de juicio era la llegada de plagas que devoraban los granos, insectos que consumían lo almacenado, orugas que destruían los frutos del trabajo. En Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó. Aquí vemos un ciclo demoníaco de pérdida progresiva, y lo más impactante es entender que estos ciclos no solo eran físicos, sino también espirituales.
Así como esas plagas atacaban los cultivos, también representaban fuerzas espirituales de ruina, desgaste y destrucción que se movían en la vida del pueblo cuando éste se alejaba de la presencia y los mandamientos de Dios. Ahora, traigamos este principio al contexto de tu casa. Cuando en tu hogar hay arroz, frijoles, maíz, lentejas, trigo, harinas o cualquier otro grano que está guardado pero contaminado con plagas como gorgojos, polillas o insectos, eso es un reflejo físico de un principio espiritual. Tus finanzas están siendo atacadas, tu provisión está siendo agujereada y el enemigo está operando ciclos repetitivos de pérdida y estancamiento. ¿Cuántas veces te ha pasado que llega dinero y se va inmediatamente? Que cuando parece que todo mejorará, surge un gasto inesperado, que tus ahorros nunca logran prosperar. Estos son síntomas de un ataque espiritual contra tus finanzas y muchas veces la raíz está dentro de tu propia casa, en lo que toleras, en lo que no limpias, en lo que permites que permanezca contaminando tu atmósfera espiritual. Recuerda lo que dice Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Este es el reflejo perfecto de lo que sucede cuando permitimos grietas espirituales. Tener alimentos básicos, como granos contaminados con plagas, es, en lo espiritual, un saco roto dentro de tu hogar. Las plagas en los alimentos representan espíritus devoradores. No es casualidad que el enemigo en la Biblia sea representado muchas veces como langostas, orugas y gusanos. Ellos operan silenciosamente. Cuando te das cuenta, ya han destruido. Lo mismo sucede en las finanzas espirituales. Mientras tú no lo ves, los demonios del desgaste están operando, agotando tu energía, tu provisión, tu paz y tu estabilidad. La presencia de estos insectos en tus granos no es solo un problema de limpieza o de falta de control doméstico. Es una señal de que el enemigo ha encontrado legalidad para entrar. ¿Cómo? A través del descuido, del desorden, de la acumulación innecesaria y sobre todo de permitir en tu entorno físico cosas que en el mundo espiritual representan maldición y deterioro. Dios es un Dios de abundancia, pero también es un Dios de principios. No se puede pretender caminar en bendición mientras se permite que los símbolos de ruina y deterioro permanezcan dentro de tu casa. Así como tú no comerías algo que está infestado de gusanos, tampoco esperes que las bendiciones espirituales fluyan si en lo físico tu hogar refleja desorden, contaminación y negligencia. Y quiero que entiendas algo muy poderoso. Cuando limpias tus granos, cuando eliminas lo que está contaminado, cuando ordenas tu despensa, no estás haciendo un acto común, estás haciendo un acto profético. Le estás diciendo al mundo espiritual, en esta casa no hay lugar para la ruina, no hay espacio para el desgaste, no permito la operación de devoradores. Mi provisión está bendecida, mis manos producen, mi hogar está cubierto bajo la bendición del cielo. Por eso es urgente que hagas una revisión profunda de tu cocina, de tus alacenas, de tus depósitos. Cada bolsa de arroz, de frijoles, de harina, debe ser revisada. Si encuentras plagas, no lo ignores. Sácalo de tu casa. Limpia el lugar. Ora sobre ese espacio y declara que a partir de hoy todo ciclo de pérdida, desgaste y estancamiento se rompe en el nombre de Jesús. Mira cómo lo describe Malaquías 3:11 cuando habla de la fidelidad financiera. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Este versículo deja claro que los devoradores existen y que tienen poder para destruir el fruto de tu trabajo si no caminas bajo los principios de Dios. Y atención, este principio no se limita solo a la comida, aplica a cualquier área donde haya desorden, contaminación o descuido.
pero específicamente en el área de los granos y la alimentación, es sumamente poderoso porque representa la provisión básica, el sustento diario. Si el enemigo logra atacar tu pan diario, ya tiene un acceso directo para tocar tus emociones, tu paz y tu estabilidad. Por eso hoy te digo con la autoridad que Dios me da: no toleres más ni un solo grano contaminado en tu hogar. No lo justifiques diciendo, son solo bichitos. No, no lo son. En lo natural parecen pequeños insectos, pero en lo espiritual representan ciclos de miseria, de escasez, de pérdida y de desgaste continuo. Dios te llama hoy a ser radical, limpia, renueva, ordena, y mientras lo haces, ora y declara: mi casa está libre del devorador. Rompo con todo ciclo de ruina, estancamiento y destrucción. Mi provisión es bendecida, mis finanzas se alinean al orden del cielo. A partir de hoy, mi hogar refleja el orden y la abundancia del reino de Dios. Recuerda que todo lo físico tiene una repercusión en lo espiritual. Así como cuidamos nuestro espíritu con oración y lectura de la palabra, también debemos cuidar nuestro entorno físico, porque Dios es un Dios que se manifiesta en lo práctico y en lo espiritual. Hoy es un día de limpieza. Hoy es un día de cancelación de ciclos de pérdida. Hoy es un día de restauración financiera y espiritual para tu vida y tu hogar. 4. Alimentos caducados u olvidados en la despensa o nevera activan legalidades espirituales de negligencia, puertas abiertas al desorden, la ruina y la enfermedad. Muchos no lo saben, pero la presencia de alimentos caducados, vencidos u olvidados en la despensa o el refrigerador no es un simple descuido doméstico. En el mundo espiritual es una grieta, una puerta abierta, una legalidad que el enemigo aprovecha para operar no solo en la ruina financiera, sino también en la salud, en la estabilidad emocional y en la paz del hogar. Quiero que entiendas algo. El desorden, la acumulación innecesaria y la negligencia no son rasgos inofensivos. Son principios que contradicen directamente el orden divino. Nuestro Dios es un Dios de orden, de renovación, de limpieza, de ciclos que se cumplen y se cierran en el tiempo correcto. Cuando mantienes en tu casa alimentos que ya están pasados de fecha, cosas que deberían haberse desechado hace tiempo, lo que realmente estás haciendo sin saberlo es sostener memorias espirituales de estancamiento, contaminación y muerte. Porque todo lo que no cumple más su función de alimentar, de nutrir, de bendecir, se convierte en un símbolo de deterioro, de desgaste, de lo que ya no produce vida. Observa lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye los alimentos. Si un alimento fue diseñado para nutrir en un tiempo determinado, pero tú lo mantienes más allá de ese ciclo, lo que haces es sostener en tu entorno algo que espiritualmente representa caducidad, decadencia, estancamiento y descomposición. ¿Por qué crees que Dios ordenaba constantemente al pueblo de Israel que no guardaran el maná más allá del día asignado? En Éxodo 16, 19, 20 se nos cuenta que algunos no obedecieron y guardaron el maná hasta el día siguiente. ¿Y qué pasó? Se llenó de gusanos y apestaba. Esto no era solo un principio físico, era una lección espiritual, no sostener lo que Dios ya dio por terminado. Lo que no está en el tiempo correcto se contamina y contamina todo alrededor. Tener en casa alimentos vencidos o en descomposición es sostener ciclos cerrados que no quieres soltar. Es como colgarse del pasado, de temporadas que ya Dios cerró, pero que tú insistes en mantener. Y espiritualmente, eso abre puertas al enemigo para traer enfermedad física, bacterias, hongos, contaminación, pero también enfermedad espiritual. Tristeza, desgaste emocional, ruina financiera y desorden en todas las áreas.
¿Cuántas veces has abierto tu despensa y has encontrado latas vencidas, paquetes olvidados en el fondo, botellas de cosas que ni recordabas que estaban allí? O quizás en tu refrigerador hay frascos de salsas, restos de comida, cosas que ya nadie consume, pero que por alguna razón sigues guardando. Eso es más que simple desorganización. Es una grieta espiritual. Mira lo que enseña Proverbios 24, 30, 31. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Este es el reflejo de lo que ocurre cuando permitimos la negligencia. El desorden físico refleja desorden espiritual. Las ortigas y espinos del campo son equivalentes hoy a lo que se pudre, se vence y se olvida en nuestros hogares. Cuando mantienes cosas vencidas, estás diciendo sin darte cuenta: no estoy listo para lo nuevo, estoy apegado a lo viejo, prefiero sostener lo que ya no sirve, y eso frena las bendiciones. Porque el reino de Dios es movimiento, es renovación, es frescura, es vida. Dios no bendice lo estancado, Dios bendice lo que fluye. Hay otro principio poderoso que Jesús enseñó en Mateo 9:17. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. ¿Qué significa? Que no puedes recibir lo nuevo de Dios mientras sostienes estructuras viejas, cosas caducadas, temporadas que ya no te pertenecen. Esto no solo aplica a la vida espiritual, sino también a lo físico. Tu refrigerador, tu despensa, tu hogar entero son reflejo de tu estado espiritual. Si hay cosas viejas, estancadas, podridas, vencidas, ahí hay puertas abiertas. Además, ¿qué sucede naturalmente con alimentos caducados? Generan hongos, bacterias, olores, contaminación cruzada. Lo mismo ocurre en el espíritu. Empiezas a sentir un ambiente pesado en casa, discusiones, malestar, ansiedad, falta de prosperidad. No es casualidad, son reflejos espirituales de puertas abiertas. Por eso hoy te hablo con autoridad espiritual y con amor. Haz una limpieza urgente en tu casa. Ve a tu despensa, a tu nevera, a tus armarios. Revisa cada producto, cada paquete, cada botella. Lo que está vencido, lo que está caducado, lo que ya no tiene propósito, sácalo de inmediato. Mientras lo haces, ora. Declara que mientras sacas lo viejo, Dios está trayendo lo nuevo. Mientras eliminas lo que ya no sirve, se rompen ciclos de ruina, de estancamiento y de opresión en tu vida y en tu familia. Di con fe mientras limpias: en esta casa no hay lugar para el desorden, ni para la ruina, ni para la enfermedad. Declaro que lo viejo se va y lo nuevo de Dios llega. Mi hogar se alinea al orden del reino de los cielos. Amado, no subestimes este acto. No es una simple limpieza. Es un acto profético de cierre de ciclos, de cancelación de legalidades del enemigo y de apertura a nuevas temporadas de provisión, salud, paz y abundancia. Dios está esperando que tú tomes la decisión de ordenar tu entorno para que Él derrame lo nuevo que tiene preparado para ti. Porque el orden en lo físico activa el orden en lo espiritual. Y cuando tu casa se ordena, el cielo responde. Hoy es el día de cortar con lo viejo, con la caducidad, con la contaminación espiritual. Hoy es el día de decirle al enemigo: hasta aquí llegaste. Mi casa es territorio santo. Aquí solo hay espacio para la vida, la bendición y la provisión divina. 5. Bebidas alcohólicas, aunque sean sociales o decorativas. Legalidad directa al espíritu de adicción, violencia, división familiar y maldiciones generacionales. Este es uno de los puntos más ignorados por muchas personas, incluso por creyentes. Hay quienes piensan que tener bebidas alcohólicas en casa, aunque no se consuman, no tiene ningún impacto espiritual.
Otros las mantienen por costumbre, por decoración, por herencia o con la excusa de que es solo para visitas. Pero lo que la mayoría desconoce es que, espiritualmente, las bebidas alcohólicas son portales abiertos, puntos de acceso legales que el enemigo utiliza para sembrar ruina, destrucción familiar, adicción, enfermedades y maldiciones que se transmiten de generación en generación. Desde el principio, la Biblia es muy clara respecto al vino, la embriaguez y los efectos del alcohol en la vida de las personas y de las familias. No es un asunto meramente físico, es un principio espiritual profundo. Observa lo que dice Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu copa y lo embriagas para mirar su desnudez. Este texto revela que el acto de promover el alcohol no es algo inocente, va más allá de la acción física. Desnudar, en sentido bíblico, significa exponer vergüenza, abrir puertas a la humillación, al deshonor, a la caída espiritual. Cada botella de alcohol en tu casa, aunque tú no la consumas, es un objeto consagrado a un sistema espiritual que promueve la destrucción. A lo largo de la historia, el alcohol ha sido causante de incontables tragedias. Accidentes, muertes, abusos, divorcios, violencia doméstica, enfermedades y generaciones completas destruidas por la adicción. Pero quiero llevarte más profundo. Lo que físicamente representa el alcohol, descontrol, embriaguez, pérdida de dominio propio, en el mundo espiritual, es una llave que abre puertas a espíritus específicos. Espíritu de adicción, rompe la voluntad y el control sobre uno mismo. Espíritu de violencia y agresión, ¿cuántas familias han sido destruidas bajo los efectos del alcohol? Espíritu de división familiar, se activan peleas, infidelidades, rupturas. Espíritu de enfermedad, cirrosis, cáncer, daños mentales. Maldiciones generacionales, patrones que se repiten, abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijos con inclinación al vicio. Efesios 5:18. Es contundente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo establece un principio espiritual. Cuando una persona se llena de alcohol, se vacía del Espíritu de Dios. Son fuerzas contrarias, no pueden coexistir. Y muchos dirán, pero yo no bebo, solo lo tengo guardado. Aquí está la clave espiritual. En el mundo invisible no importa si lo consumes o no. Lo que importa es lo que representa. Lo que tú albergas en tu casa es un testimonio ante el mundo espiritual de lo que permites o no en tu entorno. Tener alcohol en casa, aunque sea de adorno, es una declaración tácita al enemigo. Aquí hay una puerta abierta, aquí hay una grieta por la cual puedes operar. Es darle derecho legal a que espíritus de desorden, ruina, enfermedad y maldición entren y se establezcan. Recordemos también lo que sucedió con Noé. Génesis 9:20-21 dice, «Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, un hombre justo, cayó en vergüenza y en maldición sobre sus generaciones a partir de un episodio de embriaguez. Este patrón se ha repetido generación tras generación hasta hoy. ¿Sabías que el alcohol está directamente asociado en muchas culturas a rituales, pactos y consagraciones espirituales oscuras? Desde las ofrendas paganas de la antigüedad hasta los rituales actuales de brujería, santería y ocultismo, el alcohol se utiliza como un canal, como una sustancia que baja las defensas espirituales del ser humano y facilita la entrada de espíritus. No es coincidencia que muchos accidentes trágicos, homicidios, peleas familiares y ruinas económicas estén vinculadas al consumo de alcohol. Tampoco es casual que muchos hogares donde hay constante discusión, falta de prosperidad, enfermedades y divisiones, sean hogares donde, aunque no se consuma con frecuencia, hay botellas almacenadas, quizás olvidadas, pero presentes. Amado, el enemigo no necesita que tú bebas, solo necesita que le des un pequeño lugar,
un punto de contacto, una grieta. Y una botella de licor en tu casa, aunque esté llena y sellada, es ese punto de contacto. Por eso hoy te digo con autoridad espiritual, saca de tu casa toda bebida alcohólica. No importa si es un regalo, si es un recuerdo, si es decorativa o si está almacenada desde hace años. No lo dudes, sácalo, rómpelo, deséchalo. Y mientras lo haces, ora y declara: hoy corto toda maldición generacional. Hoy cierro puertas a la ruina, la enfermedad y la división. Esta casa es territorio santo. Aquí no hay lugar para el enemigo. Hazlo con fe. No es un acto simbólico, es una limpieza espiritual real. Y te sorprenderás de cómo cambia el ambiente espiritual de tu hogar. Empezarás a notar paz donde antes había tensión. Bendición donde antes había estancamiento, salud donde antes había enfermedad, porque cuando cierras puertas al enemigo, abres ventanas al cielo. Recuerda las palabras de Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No al alcohol, no a la maldición, no a las grietas del enemigo, solo al Señor. Tu casa será reflejo de la gloria de Dios cuando elimines todo aquello que el enemigo ha usado como punto de entrada. Es tiempo de limpiar, es tiempo de consagrar, es tiempo de cerrar las puertas al mal. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña que nuestro entorno, nuestra casa y lo que permitimos dentro de ella tiene un impacto directo en la atmósfera espiritual que nos rodea. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios siempre ha dado instrucciones precisas sobre qué cosas deben permanecer en el campamento, en el templo o en el hogar del pueblo santo, y qué cosas deben ser eliminadas por completo porque contaminan, profanan y atraen maldición. Uno de los ejemplos más contundentes lo encontramos en el libro de Deuteronomio 7:26, que dice: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Esto no es un simple consejo cultural o una práctica de limpieza física. Es una orden espiritual, un principio divino que protege nuestra vida y nuestro hogar. Y aquí es donde entramos en un tema que muchos jamás han considerado: los alimentos que guardamos en casa. Aunque a simple vista mantener alimentos parece un acto común y sin importancia, en el mundo espiritual hay principios que operan profundamente. Dios es un Dios de orden, de vida, de pureza y de santidad. Lo que representa descomposición, suciedad, mal uso o incluso prácticas que van contra su palabra, crean espacios de contaminación espiritual. Y sí, hay alimentos específicos que, si son guardados en determinadas condiciones o si representan prácticas contrarias a los principios bíblicos, se convierten en puertas abiertas al mal. Pensemos por un momento en cómo en la Biblia cada alimento tenía un significado espiritual. No era simplemente una cuestión de salud física. Había leyes alimentarias dadas por Dios al pueblo de Israel que no solo cuidaban su salud, sino también su santidad, su pureza espiritual y su relación con Él. El alimento no era solo para el cuerpo, también tenía un impacto en el alma y en la conexión con Dios. Hoy vamos a profundizar en esos alimentos que, según principios espirituales revelados en la palabra y en la experiencia de ministros de liberación espiritual, pueden estar afectando la atmósfera de tu hogar sin que te des cuenta. Y no es superstición, no es fanatismo, es entender cómo operan las legalidades en el mundo espiritual. Recordemos que el enemigo no puede actuar sin permiso. Pero cuando nosotros, por ignorancia o negligencia, dejamos puertas abiertas, Él tiene la capacidad legal de entrar, operar y destruir. Por ejemplo, mantener pan mohoso o alimentos en descomposición no es solo un problema de salud física. En el mundo espiritual, eso representa desorden, negligencia y descomposición espiritual.
Es una señal visible de que hay áreas en nuestra vida que no están siendo administradas correctamente, lo cual abre puertas a la ruina, la enfermedad y el caos espiritual. Lo mismo ocurre con las frutas podridas, que según los principios bíblicos simbolizan lo que ya no da fruto, lo que está muerto, lo que debe ser cortado y eliminado. ¿Y qué dice Jesús en Juan 15:2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay un principio de limpieza espiritual que se refleja en lo físico. Si hablamos de alimentos como arroz, granos o harinas infestadas con plagas, en la Biblia las plagas siempre fueron símbolo de juicio, de maldición, de ciclos de pérdida. Cuando permitimos que esos alimentos permanezcan en nuestro hogar, estamos, sin saberlo, permitiendo ciclos espirituales de destrucción, de pérdida y de estancamiento financiero. Luego están los alimentos caducados, olvidados en la despensa o en el refrigerador, que reflejan negligencia espiritual. En el mundo espiritual, la negligencia no es simplemente olvido, es una señal de que no estamos gestionando correctamente lo que Dios nos ha dado, y esto activa legalidades que permiten que entren espíritus de ruina, enfermedad y desorden. Por último, y no menos importante, está el tema de las bebidas alcohólicas, aunque sean decorativas o para consumo social. Muchos piensan que no es un problema, pero en el mundo espiritual, el alcohol es una puerta directa a espíritus de adicción, violencia, división familiar y maldiciones generacionales. No es coincidencia que las familias donde el alcohol está presente, aunque sea en pequeñas cantidades, enfrentan más discusiones, rupturas y problemas espirituales. Querido hermano, hermana que me escuchas, esto no es para meterte miedo, sino para abrir tus ojos espirituales. Hay cosas que hemos normalizado culturalmente, pero que en el ámbito espiritual son puertas abiertas al enemigo. Lo que hoy parece simple descuido o costumbre, en el mundo invisible, es una invitación directa a que el enemigo tome territorio en tu casa, en tus finanzas, en tu salud y en tu familia. Por eso es que este mensaje no es solo para que aprendas, sino para que tomes acción. Porque cuando limpiamos nuestro hogar en lo físico y en lo espiritual, cuando entendemos los principios que Dios estableció, entonces comenzamos a ver cambios sobrenaturales. La paz vuelve, la provisión se libera, la salud se restaura y la presencia de Dios llena cada rincón de nuestro hogar. Hoy te invito a abrir tu corazón y tus ojos espirituales. No ignores estas señales. Lo que parece insignificante puede estar afectando áreas completas de tu vida. Y lo que Dios quiere es que vivas en libertad, en plenitud, en abundancia y bajo su cobertura. Este es el tiempo de hacer limpieza, no solo exterior, sino espiritual, porque una casa en orden es una casa donde mora la bendición, la protección y la gloria de Dios. Amado y amada del Señor, lo que hoy estás a punto de escuchar no es una simple reflexión sobre costumbres, ni mucho menos una superstición. No, esto es una advertencia espiritual seria, profunda y urgente, que proviene de principios que Dios ha dejado establecidos desde los tiempos antiguos. Porque lo que muchos consideran como detalles sin importancia dentro del hogar, en el mundo espiritual se convierten en puertas abiertas, en puntos de acceso, en grietas legales que el enemigo utiliza para entrar y operar en la vida de las personas. Quizá nunca te lo enseñaron, quizá nadie te lo explicó antes. Pero hoy el Espíritu Santo te abre los ojos para que comprendas que hay cosas en tu casa que están afectando tu paz, tu salud, tu economía y tu vida espiritual. Y uno de esos aspectos que muchos ignoran es justamente el tema de los alimentos que guardamos. Lo que parece algo inocente, como dejar comida olvidada, mantener ciertos productos vencidos o incluso almacenar alimentos contaminados, tiene consecuencias más serias de lo que imaginas en el ámbito espiritual.
Déjame decirte algo con toda claridad. Dios es un Dios de orden, de limpieza, de excelencia, y todo lo que refleja desorden, suciedad, abandono, negligencia o corrupción dentro de tu casa se convierte en un reflejo físico de un desorden espiritual. Lo que está podrido, lo que está caduco, lo que está dañado, lo que se ha contaminado, lo que ya no sirve, se convierte en un símbolo tangible de algo que también está afectando las áreas invisibles de tu vida. La palabra de Dios lo deja claro desde el Antiguo Testamento. En Levítico y Deuteronomio, Dios da leyes específicas sobre la limpieza, la pureza, la santidad y la manera correcta de tratar con los alimentos, con los espacios y con todo lo que se relaciona con la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Él sabe que el enemigo es legalista. Satanás no puede entrar a la vida de alguien sin un permiso, sin una puerta abierta, sin una legalidad que se lo permita. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque creen que solo con orar, con ir a la iglesia o con cantar alabanzas es suficiente. Pero mientras haya en su hogar elementos que representan desorden, ruina, corrupción o maldición, el enemigo sigue teniendo argumentos válidos para operar. ¿Sabías que la Biblia muestra que el enemigo es llamado el devorador? Malaquías 3:11. Y su trabajo es justamente ese: devorar, consumir, destruir, desgastar. Lo curioso es que este término aparece en un contexto de desobediencia en la administración de las bendiciones. Es decir, cuando no somos fieles, cuando no cuidamos lo que Dios nos entrega, cuando permitimos que las cosas se pierdan, se pudran, se olviden o se contaminen, le damos derecho al devorador para actuar. Y quiero que entiendas algo muy serio: lo que pasa en lo físico afecta a lo espiritual, y lo que sucede en lo espiritual se manifiesta en lo físico. Por eso, mantener alimentos en mal estado, productos caducados, comida con plagas o alimentos que representan maldiciones, como bebidas alcohólicas, no es solo un tema de higiene o de salud, es un tema espiritual profundo. Cada uno de esos alimentos es un símbolo, un canal, una puerta. La comida podrida representa ciclos de enfermedad, de desgaste, de ruina y de muerte espiritual. Los alimentos con plagas son un reflejo de cómo los demonios operan en ciclos, destruyendo lentamente lo que debió ser bendición. Los productos caducados son espejos de promesas que no se han cumplido, de sueños estancados, de oportunidades que se marchitan. La bebida alcohólica no es solo un vicio, es un altar legal para espíritus de adicción, de violencia, de división familiar y de maldiciones generacionales. La carne ofrecida o comida guardada de manera negligente puede ser un puente directo a la opresión espiritual, especialmente cuando hay desobediencia a principios bíblicos de santidad y orden. ¿Te das cuenta? No es casualidad que algunos hogares vivan constantemente en crisis, en discusiones, en enfermedades repetitivas, en escasez, en ciclos donde parece que nada avanza. Porque donde hay desorden físico, hay desorden espiritual. Y donde hay desorden, no puede habitar la presencia de Dios, sino que se activa la presencia de lo contrario: ruina, oscuridad y caos. Pero atención, esto no lo digo para que tengas miedo. Dios no te revela esto para que entres en pánico, sino para que tomes autoridad. Porque todo lo que el enemigo ha usado como punto de acceso, hoy, con revelación y obediencia, tú puedes cerrarlo. Puedes romper esas cadenas. Puedes declarar libertad sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu vida financiera. La limpieza espiritual empieza en lo físico. Es imposible pedirle a Dios que bendiga un hogar donde reina el desorden, el olvido y la negligencia. Por eso, cada vez que limpias tu casa, cada vez que revisas tu despensa, cada vez que sacas lo que ya no sirve, cada vez que eliminas lo que está contaminado, tú no solo estás haciendo un acto físico, estás haciendo un acto profético.
Estás declarando que tu casa es tierra santa, tierra de bendición, tierra separada para Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 23:14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Lo puedes ver. Si hay cosas inmundas, si hay elementos que representan corrupción, podredumbre, desorden, entonces la presencia de Dios se retira. Y si su presencia se va, lo que queda es espacio abierto para el enemigo. Esto es real. Lo espiritual es más real que lo que tus ojos naturales pueden ver. Lo que haces hoy al revisar tu casa, tu cocina, tu despensa, tu refrigerador, no es simplemente organización. Es guerra espiritual. Es establecer orden divino. Es restaurar la atmósfera del reino en tu hogar. Y te digo algo más. Cuando tú te alineas al orden de Dios, todo comienza a alinearse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Lo que estaba detenido comienza a fluir. Lo que parecía imposible se vuelve posible. La enfermedad cede, el conflicto se disipa, la paz retorna, la economía se desbloquea. Por eso hoy te hago esta pregunta profética. ¿Qué cosas estás guardando en tu casa que Dios no te mandó a guardar? ¿Qué alimentos, objetos o elementos representan desorden, muerte, ruina o cadenas del pasado? ¿Estás dispuesto a limpiar no solo tu despensa, sino también tu vida? Hoy es el día. Hoy Dios te llama a hacer un acto de fe, a limpiar tu espacio físico, espiritual y emocional. Porque donde hay orden, llega la gloria. Donde hay santidad, llega la provisión. Donde hay obediencia, llega la bendición. Recuerda esta verdad poderosa. La atmósfera de tu hogar refleja el tipo de presencia espiritual que habita allí. Tú decides. O tu casa es tierra para que el enemigo opere con ruina, enfermedad y escasez, o tu casa es tierra de bendición, paz, prosperidad y gloria del Dios Altísimo. Hoy Dios te entrega la llave. Hoy tú decides cerrar las puertas al mal y abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida.